desde mi punto de vista no se vulnera tampoco un secreto de Estado. Se vulneraría un secreto de Estado si, por ejemplo, la sala hubiera ordenado la recabación de documentos específicos que vinculen a la actuación del presidente. Vamos a dialogar acerca del tema con el abogado Andy Carrión, a quien saludamos aquí en Exitosa, abogado penalista. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Ángel, y gracias por la invitación. Bueno, por la experiencia que usted tiene, debe de llamarnos la atención, decía yo hace un instante, nos debería de extrañar por lo prolongado que es esta diligencia. En efecto, Ángel, debe de extrañarnos un poco porque se supone que dentro del ámbito decisorio de la decisión judicial tomada por la sala, implica únicamente el registro a efectos de incautar los registros de los videos de los días 8 al 10, que se supone pudo haber estado Jennifer Paredes en Palacio Presidencial. Esto implicaría una diligencia muy sencilla de recabación de esta prueba, pero lo que debe sorprendernos es las horas que está tomando, ¿no? Yo creo que en base a la experiencia previa, ¿no?, de que primero no se dejó entrar a los fiscales y luego las actas que de alguna manera han venido siendo utilizadas tanto a favor de la Fiscalía como también a favor de la defensa, cada uno de las partes está tomando las precauciones debidas al momento de analizar el punto y coma de las actas que en este momento deben estar elaborándose respecto a la intervención que se está llevando a cabo. Esa sería la única motivación, porque si se reconduce uno a la decisión judicial tomada, debería de ser una diligencia de lo más sencilla de todas, ¿no? O sea, es el papeleo el que está demorando, o el que estaría demorando en todos casos. Sí, entiendo que debe de ser ello, Ángel, puesto que este tipo de diligencias no toman mucho tiempo. Ahora, también existen ciertas complejidades que se van dando en el transcurso de su desarrollo, más aún cuando nos encontramos frente a Palacio de Gobierno, ¿no? La discusión también que se dio en su oportunidad es de si, en rigor, la residencia del presidente podía o no ser allanada, y también si podía o no recurrirse a ámbitos de incautación. Pero en base a la decisión judicial ya tomada, lo único que se debe de estar haciendo ahora es ejecutar la misma. Ahora, lo que sí, ayer y por lo sucedido hace algunos días, ingresaron rápidamente, ¿no?, los representantes del Ministerio Público acompañados de los miembros de la Policía Nacional, ¿no?, a diferencia de lo que ocurrió hace, a principios del mes de agosto, cuando se estaba con la intención de detener a Jennifer Paredes, y es que en cierta forma se combinó a los propios policías o los custodios al ingreso de Palacio de Gobierno. Si ustedes nos plantean alguna demora injustificada, esto va a ser tomada como obstrucción a la justicia, como que lo tomaron como una amenaza, ¿no? Una amenaza, naturalmente, o una advertencia por parte de la Fiscalía a efectos de que también en futuras diligencias se le otorguen las facilidades correspondientes para la realización de las diligencias que ordene el juez. Es evidente que en base a lo que ya se ha experimentado en diligencias pasadas, la Fiscalía notó de que aquí se estaban desplegando actos que impedían la ejecución de las resoluciones judiciales. Entonces, no le quedaba más remedio a la Fiscalía no solo que advertir esta situación, sino que también podría esto desencadenar algún otro tipo de investigación en contra del presidente y eventualmente también de la primera dama o de algunos funcionarios que se encuentran dentro de Palacio Presidencial. Y eso es especialmente grave porque todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, deben de brindar todas las facilidades que se requiera para la ejecución de una orden judicial. Es por ello que hemos advertido también que en la realización de esta diligencia sí el ingreso fue muy rápido. Entiendo de que se están dando las facilidades del caso para poder ejecutar la decisión, y es por ello que también sorprende el tiempo que les está tomando para su realización. Ahora, el abogado Benji Espinosa dijo de que al juez o la instancia judicial, que era un representante de la Corte Superior, no le correspondía el haber dado esta orden o autorizar al Ministerio Público, a pedido justamente del equipo especial, el poder intervenir, el poder allanar Palacio de Gobierno, porque ellos se habían remitido a la Corte Suprema
¿Es correcta la justificación del abogado? Sí, habría que verlo esto con cierta morigeración, puesto que en el caso en concreto nos encontramos frente, primero, a una investigación que se está siguiendo en contra de Jennifer Paredes, ¿no? Es en el marco de la investigación que sigue este equipo especial del poder, contra la corrupción del poder, que lleva adelante ciertas diligencias también en el marco de esta investigación. Ahora, aquí se da otra discusión, el hecho de que si la residencia, el palacio presidencial, puede únicamente tener este tipo de medidas en cuanto lo emita una sala suprema o el juzgado supremo de investigación preparatoria, entendiendo de que únicamente es la residencia que pertenece al presidente de la República. Pero yo creo que esa idea es errada en el sentido de que Palacio Presidencial en rigor es una institución pública, ¿no? No es que le pertenezca al presidente de la República y que por tanto únicamente cuando se le investiga al presidente debe de ejecutarse este tipo de medidas, ¿no? Entonces yo creo que sí ha sido correcta la decisión, la competencia sí debe de estar delegada también a este juez o a esta sala de la Corte Superior Nacional, y no habría mayor problema en la delimitación de ámbitos de competencia. No obstante, yo creo que sí hay que ser un poco rigurosos en advertir que cuando se den algún tipo de incautaciones específicamente ahí en la residencia del propio presidente de la República, eso sí debe de corresponder a un juez supremo o o solicitarlo a la Fiscalía de la Nación. Pero en este caso, Ángel, nos encontramos frente a cámaras, ¿no?, que en rigor advierten lo que ha sucedido en los exteriores de Palacio Presidencial. Hasta donde yo entiendo, y el alcance de la resolución judicial no implica que se tomen algunos objetos u elementos probatorios de la propia residencia del presidente, sino más bien de cámaras que en rigor son de alcance público, y eso lo dice la propia resolución judicial paradójicamente, que deberían de estar al alcance de todos, ¿no? Ahora, ese otro argumento utilizado por la defensa de que se podrían vulnerar secretos de Estado no tiene, creo, mayor asidero. En lo absoluto, ¿no? No tiene mayor asidero. De esto también habla la resolución judicial, puesto que al ser cámaras que en rigor registran el ingreso y egreso de personas a Palacio Presidencial en los exteriores, digamos, ese es el enfoque que le da el registro de las cámaras, no debería haber problemas más allá de la transparencia que debería de resguardar el presidente de la República, y además de que también los registros debieran de recogerse en los cuadernos propios de visita. Entonces es simplemente un complemento a la seguridad externa que se debe de brindar a Palacio Presidencial, con lo cual desde mi punto de vista no se vulnera tampoco un secreto de Estado. Se vulneraría un secreto de Estado si, por ejemplo, la sala hubiera ordenado la recabación de documentos específicos que vinculen a la actuación del presidente. Yo creo que ahí sí tendríamos que opinar en contra de esta decisión. Pero en este caso simplemente es la recabación del registro de cámaras que de alguna manera advierten el ingreso y salida de personas a Palacio. Ahora, el abogado también había había hecho una observación acerca de la decisión de la sala que autorizó a que se puedan incautar las imágenes de Palacio de Gobierno. Y es que no hubo unanimidad, señala él, hubo un 2-1, y más bien esto debió haber sido un 3-0. ¿Eso también tiene justificación, tiene sustento o no, según usted? De ninguna manera. Las decisiones que se toman en la sala son decisiones abordadas por 3 jueces superiores. Y siempre estas decisiones se abordan por mayoría, o sea, no necesita ser por unanimidad. Es decir, si es que 2 jueces votan en un determinado sentido, siendo 3 el total de jueces, pues entonces la mayoría llegó a una decisión y esa decisión debe de ejecutarse. También hubiera sido el mismo caso si es que se hubiera dado una situación contraria, es decir, si 2 jueces hubieran opinado en contra de esta ejecución o de esta diligencia o de la recabación de estos videos, pues entonces tampoco se hubiera llevado a cabo.
Y además es ese el sentido por el cual existen 3 jueces en la Sala Superior, precisamente pensando en situaciones como estas, ¿no? 2 jueces hubiera sido imposible, porque hubiera habido, digamos, un empate 1-1, pero el solo hecho de existir 3 jueces, y eso lo dice claramente el Código Procesal Penal, hace que si solamente están de acuerdo 2, pues deba de ejecutarse una decisión. Un tema también anexo. ¿Usted considera que la defensa del presidente esperaba que el coronel Harvey Colchado también utilice herramientas legales y presente una acción de amparo contra las medidas que se están tomando en contra de él? Bueno, de esperarse, me imagino que no, porque no es usual que también un policía o en este caso un comandante interponga un recurso de amparo en contra del propio presidente de la República. Y contra la policía también, no porque él está aduciendo de que hay hostigamiento, una amenaza a la vulneración de sus derechos. Claro, una vulneración a sus derechos y un constante hostigamiento por parte del presidente de la República, ¿no? Ese es el tenor de la acción de amparo que ha presentado la defensa de Harvey Colchado. No es usual y lo único que quiere, en este caso Harvey Colchado, es en teoría resguardar su despliegue profesional. No todavía podría proyectar un ámbito decisional de si va a ser favorecido o no con este tipo de medidas, porque, digamos, no ha sido planteada anteriormente hasta donde yo recuerdo. No hay precedente, pero, no hay precedente. Hay precedentes, sí, Ángel, en acciones de amparo que presentan los policías, cualquiera sea el grado, en contra de su propia institución. Ya. Es decir, que la policía, por ejemplo, cuando son despedidos o pasados al retiro, supuestamente de manera arbitraria. Y han habido casos en los cuales los policías han sido repuestos, ¿no?, en las funciones que ejercían, pero no ha habido antecedentes de que lo interpongan en contra del presidente de la República. Porque en este caso, digamos, no solamente estaría recurriendo a actos de hostigamiento, tal como lo afirma la defensa de Harvey Colchado, sino que él es el mismo jefe de las fuerzas policiales, ¿no?, el presidente de la República. Entonces, aquí no se trata de haber pasado al retiro a Harvey Colchado, que es un plano usual en el cual se da la interposición de este tipo de recursos, sino más bien de la, digamos, del dejar de desplegar actos de hostigamiento y que pueda con eso también cumplir con la función que se le ha encomendado dentro del equipo especial de los fiscales. Entonces, veamos cómo la jurisdicción constitucional resuelve este tipo de casos, pero yo entiendo de que por la naturaleza de que sigue desplegando sus actos, no sería favorecido con una decisión. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy gentil. Ahí estaba Andy Carrión, entonces abogado penalista, dialogando con Exitosa.